Así ya les comparto. ¿Me avisan si se está compartiendo, por favor? ¿Sí se puede visualizar o todavía no? No, compañera. Pero ahí ya se está compartiendo. Creo. ¿Sí pueden visualizar? Sí. Ya. Vamos a empezar con el taller número 4, el que es mitos y realidades del TDAH. El objetivo de este taller es identificar y desmentir los mitos comunes sobre el trastorno por déficit de atención. Ya que este tema se ha visto como que muy presente en la actualidad, tiene también varios mitos, los cuales hoy vamos a desmentir algunos de ellos. Y vamos a conocer cuál es la realidad de estos. Les voy a presentar un video. Pero que lo escuchen y que lo analicen bien, que presten atención, por favor. Está viendo usted, pero no se escucha. No se escucha, compañera. Ya. Ha pagado esta cantidad. Entonces, ya Barcelona no le pone un centavo. ¿Dónde? Es que callao. Callao. Ay, ¿cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? 28. 28. ¿Cómo que el 28? No. 28 quedó. ¿No ve que estaba 9? 5 quedó 4. Ya. Entonces, ¿Alguien de cuánto está? 24. ¿Cuánto queda? 24 dólares la arena. Claro, barato. Ha subido más. No, mentira, 26 dijo que quedó.
A ver, creo que estamos teniendo alguna dificultad, ¿verdad? Sí estaban observando el video, ¿verdad? Sí, le dicen, pero no se escuchaba. No se escuchaba. Bajito. No se escucha. Me traje ya se hizo del. A ver, ahí les vuelvo a poner ya. Me avisan, pero si se está escuchando ahora ya. ¿Te diagnosticaron o sospechas que tienes ¿Se trastorno escucha? de déficit de atención? Sí, Traigo los 7 mitos más comunes acerca de este trastorno. Ok, y obviamente siempre tú sabes los servicios. Pata blanca. por favor, silencienlo. ¿Cómo están? Pues yo encantada de déficit de atención. A veces piensan que tienen déficit de atención o que pueden tener una idea errónea de lo que es ese trastorno. Así es que si tú estás en ese caso, este video te va a encantar. Mito número 1. El diagnóstico del trastorno déficit de atención es muy sencillo. Error total. Realmente el trastorno déficit de atención muchas veces está subdiagnosticado y eso no es propiamente porque los psiquiatras no lo quieran diagnosticar, sino porque llega a ser un diagnóstico complejo. En ocasiones puede relacionarse con otros trastornos parecidos. Hay personas que pueden tener al mismo tiempo depresión, ansiedad, algún consumo de sustancias, un trastorno de personalidad o simplemente que no está tan claro que está teniendo problemas en la atención y en el control de impulsos. Por lo tanto, el diagnóstico del trastorno de déficit de atención es bastante complejo, aunque aún así es clínico, es decir, por medio de la entrevista. La hiperactividad no se cura. Bueno, es muy importante entender que a veces cuando nosotros pensamos en una curación, pensamos en algo así como que ¡pum! Se me va a quitar en un 2x3 o que literalmente un síntoma va a desaparecer. Cuando una persona llega a tener hiperactividad o en especial en el trastorno de déficit de atención, vamos a ver que muchas de las cosas que pasan es que son compensatorias. Es decir, nosotros por medio de estrategias psicoterapéuticas y también con el uso de medicamentos, podemos ayudar a compensar un poco más esas actividades y, ¿por qué no?, a disminuir la hiperactividad. Así es que la hiperactividad sí puede disminuir. Los niños que son muy movidos son hiperactivos. Y bueno, seguramente ustedes han escuchado este mito porque ¿quién no ha tenido al sobrino que parece una mala bailarina y dice, no, es hiperactivo, ¿no? Ese chamaco algo ha de tener. Y la realidad es que los niños, en general, por su evolución y también en el momento de edad que tienen y su propia personalidad que van formando desde que están chiquititos, es que puede haber niños que lleguen a ser, pues digamos que mucho más inquietos, pero eso no los convierte en niños hiperactivos. Tenemos que saber que cuando alguien realmente tiene el trastorno de déficit de atención, significa que va a tener una serie de síntomas relacionados con la atención y con el jarabe? muchas esferas de ¿Tomas el jarabe? Una sola Ya cámara. traen jarabe para darte. no propiamente es que tenga este Formato, ay, qué Buenas cosa de noches. movimiento. Aquí Sí, en hay una, que en una pensar en pantalla. especial en las personas que tienen el trastorno de déficit de atención con predominio hiperactivo, en que lo que tienes que hacer es que se queden quietos. Y eso es importante saberlo. Si tú tienes este diagnóstico, probablemente te van a prescribir un medicamento, pero el que estés tomando un medicamento para el trastorno de déficit de atención no significa que ya no te vas a mover o que vas a estar paralizado. Simplemente que te va a ser mucho más sencillo el poder controlar esa impulsividad o tener esa necesidad de estar dormido. Y por otro lado, también dentro de las estrategias que hay para controlar o entender más el trastorno de déficit de atención, no es propiamente que estés como un soldado, sino más bien que puedas llevar el movimiento hacia algo más productivo o que no pueda causarte alguna problemática social o que al mismo tiempo tampoco te esté causando mayor ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento no es malo. Los niños y los adultos con TDA son más inteligentes. Bueno, Bueno, le queridos entiendo. amigos, es que no es que sean más inteligentes, ni tampoco es que sean menos inteligentes, ¿de acuerdo? No hay una relación entre el Sí, sí, coeficiente intelectual editor, de sí. una persona y Mi hijo está en otro lado, en mi correo. lo que sí es una realidad es que a veces cuando se tiene trastorno de déficit de atención y la persona tiene mayor, por así decirlo, grado de inteligencia, le puede ser más fácil compensarlo. Es decir, la inteligencia siempre nos va a ayudar en cualquier situación. Y por otro lado, también una persona que tuviera déficit de atención, eso puede provocar que
por la disminución de la atención, le cuesta más trabajo aprender ciertas cosas o poder entender ciertas cosas, pero no porque tenga un problema en la inteligencia, sino en la atención. Por eso es muy importante diagnosticar el trastorno de déficit de atención, por ejemplo, en los niños en la edad escolar, porque de esa manera, al tenerlo diagnosticado y tener tratamiento, va a permitir que ese niño tenga un mejor desempeño escolar, una mejor autoestima y que las cosas vayan fluyendo de una mejor manera. El trastorno de déficit de atención es lo mismo que el espectro autista. Ok, no, por favor, aunque suena un poco extraño, es un mito que yo he llegado a escuchar. Son dos trastornos completamente diferentes, pero como decíamos al principio, a veces puede llegar a confundirse o puede llegar a ser un diagnóstico difícil el decir si alguien tiene trastorno de déficit de atención. Una persona con algún trastorno del espectro autista podría llegar a tener algunos rasgos o síntomas propios de impulsividad, de falta de control de impulsos o de inatención. Y también algunos niños o adultos con trastorno de déficit de atención podrían llegar a tener complicaciones en la interacción con los otros, pero son dos diagnósticos completamente diferentes. La hiperactividad se quita con el tiempo. Bueno, así como decíamos que cuando nos dijeron, oye, todos los niños que andan como saltamontes tienen hiperactividad, no es cierto. También tenemos que saber que las personas que piensan que el trastorno de déficit de atención se va a quitar así solito como por obra del espíritu divino, vamos a llamarle, pues no es de esa manera. Es importante que una persona pueda tener ciertas estrategias para poder compensar mejor el trastorno de déficit de atención y en muchas ocasiones tener un tratamiento farmacológico. Eso va a evitar que vaya teniendo más problemas en la edad adulta, ya que gran porcentaje de los niños que tienen trastorno de déficit de atención en la niñez lo van a continuar en la edad adulta. ¿Y qué es lo que pasa? En la edad adulta ya no se ve como ese niño que le va mal en matemáticas o que tiene muchos reportes en la escuela, sino que es alguien que empieza a tener muchos problemas en sus actividades cotidianas, en las relaciones con los otros y, ¿por qué no?, también en la organización literal de todo. Un momentito, por favor, buscar que ya se perdió. Aquí está. El trastorno de déficit de atención hay que tratarlo. Bueno, mis queridos amigos, estoy segura que alguno de esos mitos, si ustedes han estado investigando sobre el trastorno déficit de atención o les hablaron sobre ellos, hayan dicho, ¡ah! Era algo que me pasaba. Bueno, por favor, si ustedes conocen algunos otros mitos o tienen algunas otras dudas sobre el trastorno déficit de atención, déjenmelo en los comentarios para que los podamos responder en próximos videos, ¿vale? Yo soy Fanny Psiquiatra, los quiero muchísimo. Por favor, suscríbanse al canal. Ya, mamitas, vamos a continuar con el siguiente punto, compañera Alison. Ya. ¿Sí se está compartiendo? Ya, muy bien. Como vimos el video sobre los mitos de este trastorno, hay varios de ellos, ¿no? Vamos a enumerar, quiero que me ayude unos 5 papitos, para que me ayude, por favor, enumerando cuáles eran los mitos que vimos en el video. ¿Alguien que me ayude diciendo alguno? Ali, buenas noches. ¿Qué era una enfermedad? Ya, muy bien, aquí vamos a escribir. Que el TDAH es una enfermedad. Bien. ¿Otro mito que hayamos entendido en el video? Buenas noches. Lo que decía era también sobre esto del autismo, más o menos. Ya, que se confunden, ¿no? Que piensan que el TDAH está asociado al espectro autista. Pongamos que es autismo. Ok. Otro que hayan escuchado en el video.
Buenas noches. Que los niños, que todos los niños que se mueven tienen TDAH. Ya, también se piensa que todos los niños que se mueven mucho, tienen bastante energía, tienen TDAH, ¿no? Muy bien. Perdón. Vamos a poner un último. Un último padre o madre de familia que me ayude. También nos hablaba sobre la hiperactividad. Ya. Pero ¿qué nos hablaba de la hiperactividad? Cuando se mueve mucho y va de un lado para el otro, o sea, no hay control ahí, es lo que decía, que no había control por Muy parte bien. Más o menos nos decía que a los niños, bueno, se piensa que hay que siempre controlarles, ¿no? El movimiento, lo que juegan, lo que eh, saltan, porque piensan que todos son hiperactivos, ¿no? Vamos a controlar el movimiento. Ya, muy bien. Todo lo que hemos escrito aquí, lo que hemos visto en el video, son mitos sobre este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es necesario desmentir todos estos mitos, ya que nos confunden, ¿no? Con el diagnóstico del trastorno del TDAH. Nos dice que es una enfermedad, la cual no lo es, ¿no? También dice que está asociado al espectro autista, cuando son dos cosas diferentes. ¿Ya? Y de igual manera que todos los niños que se mueven tienen TDAH. Cuando no es así, los niños en la etapa que empiezan a descubrir el mundo, obviamente, quieren jugar, saltar, descubrir cosas nuevas, y no quiere decir que todos tengan este trastorno. Y también se piensa que se debe siempre controlar el movimiento de todos los niños. Cuando en la realidad no es así, los niños son como exploradores, ¿no? Vamos a seguir. Es importante recordar que el TDAH es una afección compleja y que cada persona experimenta los síntomas de manera diferente. Desmentir los mitos sobre el TDAH y promover una comprensión precisa del trastorno puede ayudar a las personas a obtener el apoyo y el tratamiento que necesitan para vivir una vida plena. Entonces, que nosotros sepamos que estas cosas que a veces se dicen del TDAH no son ciertas y nos informemos de lo que sí es verdad, nos ayuda a que si tenemos algún familiar o nuestros hijos con este trastorno puedan vivir una vida normal, por así decirlo. Ya vimos los mitos del TDAH, ahora vamos a ver las realidades, lo que sí es el TDAH. Muy bien, las personas con TDAH pueden tener dificultades para mantener la atención y controlar los impulsos debido a diferencias en la estructura y función cerebral. El TDAH puede persistir en la edad adulta y afectar a personas de todas las edades. Ya no es una condición que solo se da a los niños porque son pequeños, sino que es a gente de todas las edades. La hiperactividad puede variar en intensidad y frecuencia, y algunas personas con TDAH pueden experimentar más síntomas de inatención. ¿Ya? Quiere decir que igual todas las personas somos diferentes y las que tienen trastorno, hay algunas que experimentan más síntomas de inatención, que quiere decir que no se concentran más, en cambio hay otras que sí. Muy bien.
A ver, vamos a la conclusión. Es importante desmitificar los mitos comunes sobre el TDAH para promover la inclusión y el bienestar de las personas afectadas. Al chat de aquí de la reunión les voy a enviar un link para que me ayuden contestando las preguntas. Es como un jueguito que vamos a ver, ¿no? Ya les voy a dejar de compartir. Espérenme, ya les envío el link para que vayan respondiendo ustedes cuáles son los mitos y cuáles son las realidades sobre el trastorno por déficit de atención. Ya les envié el link para que por favor se sigan uniendo. Ah, muy bien, aquí puedo ver que ya se van uniendo. Bueno, ya vamos a empezar, ¿no? Ya, muy bien. Ya vi que algunos ya habían terminado. Bueno, eso. ¿Tienen alguna pregunta sobre el taller? Bien. Bueno, entonces hemos concluido este taller número 4 sobre los mitos y realidades del TDAH. Espero que les haya quedado claro
Y una vez más, dándole las gracias por su participación. Ahora sí, todos hasta mañana. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, estimados padres de familia.